Bueno, tercer día de esta exposición de personalidades de nuestra ciudad, mujeres que desde cada una desde su lugar hacen mucho por nuestra comunidad. Este tercer día, la verdad, primero quiero agradecer a todas las que ya expusieron, a Claudia Solino, a Gisela Costa, quiero agradecer a Cecilia Bertolino, a Adelina de Mercuris, a Nora Ponce, a Camila Merlo y a Marcela Urrich, que fueron las que expusieron el día lunes y martes. Estamos hablando de realidad, la realidad es el aborto, realidad es igual a hechos y los hechos son la muerte y después cada una tiene su interpretación. Realidad más hecho más interpretación. Así que por eso le vamos a dar la palabra a cada una de ustedes en estos 5 minutos de exposición para que cada una diga cuál es esta realidad que estamos viviendo, cuál es su posición delante de la despenalización del aborto. Hoy nos acompaña Adriana Pedernera, muchísimas gracias Adri por estar. Un gusto. Y también nos acompaña la presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Gabriela Ferretti. Gaby, gracias. Gracias por la invitación, gracias por la preocupación por este tema y por abrir esta charla y debate. Y por supuesto del lado del periodismo, que tiene mucho que ver el periodismo porque esto recién comienza, Mariela, nosotros tenemos el deber de comunicar y concientizar. Sí, además, yo, disculpen un poco la voz, estoy medio complicada. Lo que quiero agradecer es el espacio, porque nos falta eso en Pinamar, nos falta un espacio para charlar. Debatir a veces es un poco fuerte, pero es cierto, pero es debate. Yo creo que más allá de lo que suceda hoy en el Congreso, lo que ha traído este proyecto de ley es esto, el debate, abrir el tema, sacarlo de la conversación entre amigas, de, che, viste que le pasó. Esto es lo que trajo hoy el proyecto de ley. Creo que esto es lo más importante. Y en Pinamar fue tu espacio, así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias por este halago. Y bueno, y creo que van a venir, porque esto abre un abanico de tener un espacio, las mujeres y los hombres, ¿no? Para debatir ciertos temas que quizás afectan en la sociedad y que ustedes, los políticos, desde el lado de la salud también, desde el lado del periodismo, estemos al tanto cuáles son las opiniones sin el marco del consejo, ¿no? Desde una mesa de un estudio de radio. Ahora le vamos a dar la palabra a la licenciada Adriana Pedernera. Tus 5 minutos, Adri. Bueno, no, también quería agregar algo, que el programa está siendo un éxito. Eso me lo acabo de enterar afuera. Somos las últimas, creo, ¿no? Tal cual. Hacemos un poco el cierre. Y bueno, te pido, te sí. acerco un poquito el micrófono para que abres bien cerquita. Y bueno, me toca a mí hablar desde mi disciplina, que bueno, yo soy psicólogo, para los que no me conocen, soy psicóloga clínica hace muchos años, es decir, que tengo una mirada claramente formada desde ese punto de vista y por supuesto que desde el punto de vista personal las subjetividades acá juegan un papel muy importante, así que creo que también es un aporte. Yo desde la psicología, por supuesto que no voy a meterme con el tema de la decisión, creo que la decisión es un acto privado. Nosotros lo que recibimos quizás son los coletazos de esas decisiones y francamente se viven de una manera bastante angustiosas. O sea, el tema de los psicólogos es poder acompañar, poder estar. Y bueno, lamentablemente nosotros vivimos todos estos años situaciones en donde el prejuicio ha hecho desmanes en este sentido. Hay mucho prejuicio y bueno, yo entiendo que esto trae un cambio. He escuchado debates muy interesantes, venía de escuchar debates muy interesantes. Y creo que sí, que el espacio es riquísimo para nosotros poder expresarnos. Por supuesto que, bueno, yo estoy a favor de la legalización. Creo que esto le va a dar visibilidad a una situación que se viene dando desde hace muchos años, muy triste, por cierto. Y bueno, esa un poco es mi postura, ¿no? Bueno, Adri, muchas gracias. Yo les aclaro a todos que no pregunté de que si estaban a favor o estaban en contra de la despenalización. Sí, yo desde lo más personal aprendí lo que era la septicemia
cuando era muy chica, porque una vecina de mi barrio se había muerto de septicemia por un aborto, una señora que tenía 5 hijos. Bueno, pregunté. A partir de ahí me interesó el tema, supe de un montón de métodos que las mujeres implementaban y que eran muy riesgosos y peligrosos. También es cierto que hay un negocio detrás, que las mujeres no todas tienen más de 20.000 pesos para ir a un lugar y hacérselo. La familia sale desesperada, o sea, quizás es una mirada muy parcial la que yo estoy haciendo, pero es lo que me ha tocado vivir. Por eso digo, las subjetividades también intervienen acá. Me parece que darle el espacio a la legalización es darle visibilidad. Y cuando se hablan de datos, me parecen mentirosos los datos, porque en realidad hay datos cuando hay un registro, y de lo clandestino no se puede sacar un registro. Entonces, cada vez que escucho números, sea de donde sea, me parece mentiroso. Hablaba de los métodos. Actualmente el método más común es el método de la pastilla. Las mujeres se automedican pastillas que consiguen clandestinamente también y llegan a los hospitales con un aborto en curso, que es mucho más peligroso que haberlo iniciado en una clínica o en un quirófano, ¿no? Con las medidas. Y eso es terrible tanto para el que lo recibe como para el que lo padece, ni hablar para la familia. Eso ha ido mutando a lo largo de los años. Antes se hablaban de sondas, distintos métodos, hasta agujas de tejer se metían las mujeres. Yo quisiera que todo eso cambiara, es decir, que pudiéramos sacarnos encima los prejuicios y que las mujeres puedan decidir de acuerdo a un marco personal, tanto de valores como cultural, como de, moral, también incluimos eso, y toda la educación que se le pueda haber aportado a esa chica para llegar a tomar una decisión así. Bueno, eso era lo más importante que yo tenía para decir. De todas maneras, tampoco podemos dejar de lado, también se está hablando de la concepción. Muchos hablan de la concepción. Para la psicología, especialmente para el psicoanálisis, la concepción es mucho antes de la concepción en sí misma. Es decir, un embarazo empieza generalmente con un deseo previo. Es muy difícil llevar adelante un embarazo si no hay un deseo. Escuchaba justamente en tu programa, una de las participantes hablaba de una pérdida de embarazo. Eso es muy distinto, porque uno lo sufre cuando lo ha deseado. Ahí digamos que radica fundamentalmente la diferencia. Es decir, uno va construyéndose en el deseo de ser madre. Si eso no está, es muy difícil de modificar. Vos no podés obligar a nadie a engendrar o a proseguir con un embarazo. Creo que ahí también uno entiende el abandono, la desidia, pero en general el abandono de los chicos en los hospitales, en los tachos de basura. Creo que son situaciones las que vivimos y muchas veces nos cuesta entender, pero nos cuesta entender porque nos faltan elementos para poder entenderlos. Y creo que cada disciplina debe hacer su aporte. Desde el punto de vista de la psicología, me parece un aporte importantísimo. Es decir, el motor para engendrar y sostener un embarazo es el deseo. Gracias. Gracias, Adriana. Están tus 5 minutos, ¿no? Supongo. Está bien. No, por las dudas quería aclararlo. Ahora le vamos a dar la palabra a Gabriela Ferretti, presidenta del Consejo Deliberante de Pinamar. Bueno, yo voy a hablar más que como presidenta del Consejo en este momento, sin escaparme a la parte, digamos, de responsabilidad política como mujer, como mamá, como abuela. Hay una realidad. El que tenga sus convicciones para no proceder a un aborto, no lo va a hacer ni con esta ley ni sin la ley. Eso va por un tema cultural, de religión, por principios, por lo que vos quieras. Ahora hay una parte de las mujeres
que tienen que tomar esta decisión, y a ninguna mujer le gusta tomar esta decisión. Yo creo que a nadie le gusta todo este proceso, el previo, el durante y el después de algo tan hondo, tan terrible. Y la realidad es que ocurre, no podemos decir que no. Las que tenemos más años hemos pasado, si no fue un familiar, fue una amiga, fue alguien que sabemos que pasó por esto. Y no se trata ni porque el pobre y el rico, cruza transversalmente a todas las clases sociales. Quizás el que tiene menos recursos lo sufre más, pero también por ahí lo sufre aquella chica con muchos recursos, pero por pánico de acercarse a la familia, a lo que algo, recurre a la amiga, a la prima, a la tía o a la señora de la esquina para hacer algo que después lo lamenta con su salud, la pasa mal. La realidad existe hace muchos años. Hay mucha gente que viene trabajando con este tema, y gente importante, médicos como el doctor Favaloro, que desde hace tantos años viene pidiendo la legalización del aborto, y creo que a un doctor como Favaloro no se le puede negar todo su trabajo por salvar vidas y por el compromiso que tiene con la vida humana, digamos. Pero él pedía a gritos esto, porque él vivía esas realidades. Llegaba a lugares donde ya no tenía nada que hacer, se les morían las mujeres en los brazos porque ya no había nada que hacer. Y pedía esto, lo vino tratando un montón de veces, pedía que se suba una ley que pusiera dentro de la legalidad a la mujer. Bueno, se murió sin poder lograr esto. Mucha gente tomó esto y siguió luchando. Me parece que es llevar a la legalidad la realidad que vive mucha gente, y que no es justo que se siga escondiendo. Hemos avanzado en un montón de temas, donde muchos temas que estaban en la ilegalidad se pusieron sobre el tapete, se trabajaron y se convirtieron en leyes. En un momento, como pasó con el divorcio, yo sé que son temas que no tienen nada que ver con esto puntualmente. Y decían, bueno, ahora todo el mundo se va a divorciar porque hay una ley de divorcio. No, lo que hicieron fue regularizar una situación que se venía viviendo, que estaban haciendo de forma clandestina. Con el matrimonio igualitario pasó lo mismo. No es que iba a haber más gays o más transexuales ni nada, porque había una ley nueva que les permitía el matrimonio igualitario. Era poner dentro de un contexto legal la realidad que se estaba viviendo. Acá lo que se pide es poner dentro de un contexto real una realidad. Y esto es mucho más grave, porque esto se lleva a las vidas de las mamás que por distintos motivos, ya sea por religión, por falta de recursos, por decisión, por un montón de cosas, terminan perdiendo su vida. Es un derecho que tienen que tener las mujeres a elegir y a estar acompañada con la salud pública, con que sea un derecho e incorporarla dentro de la salud pública. Y algunos te van a decir, bueno, pero ya hay educación sexual, esto falta de información. Bueno, ¿cuántos años hace que venimos con el tema de la educación sexual y no se nos está dando resultados? Con esto tenemos una herramienta más. Cuando llega esa mujer a un hospital con pocos recursos o por desconocimiento o por lo que sea, bueno, ya decís, bueno, te puede pasar esto, no te puede pasar esto. De ahora en más tenés estas herramientas. Podés tener... Para no quedar embarazada podés hacer esto, te seguimos, te acompañamos, vemos de dónde viene el problema. No en todos los casos, pero sí en la mayoría se puede acompañar de otra forma a las mujeres para ver la realidad que pueden vivir, que sea distinta. Así que bueno, me parece una herramienta importante, es, digamos, poner blanco sobre negro. Me parece a veces un poco hipócrita esto de no, dejamos... No, la ley, la despenalización no, y sabemos que la realidad está. Entonces, seguir escondiendo debajo de una alfombra una problemática que lo único que hace es llevarse vida de las mujeres por no tener este derecho. O sea, que en resumen yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Muchas gracias, Gabriela. Ahora después vamos a hablar en esta mesa que llamamos de charla esta tarde de Radio Mix. Ahora le vamos a dar la palabra a Mariela Barbé, periodista del Honorable Consejo Deliberante de Pinamar. Es muy difícil. Este tipo de temas siempre son complicados.
tal vez porque me dedico a la comunicación, me he dedicado, estuve leyendo no solo las leyes, los consensos, las notas, los artículos, sino además me dediqué a leer las redes sociales, a favor y en contra. En principio digo, yo estoy a favor de la despenalización del aborto. A favor del aborto o no, yo creo que uno llega a esa situación en una situación crítica. Que puede ser una situación crítica o límite más socialmente aceptado, producto de una violación, un abuso. Y tal vez es una situación límite para esa mujer y no para el resto. Así como sucede con los suicidios. Dice, ¿pero por qué? ¿Qué le pasó? Y por ahí cuando uno analiza lo que le pasó, tal vez otra persona en ese lugar no hubiera tomado esa decisión. Esto es lo mismo. Es una situación crítica para una mujer. Insisto, hay cosas que son más socialmente aceptadas y otras no. Era muy chica, era muy grande, tenía muchos hijos, no quiere tener hijos, quiere seguir su carrera, no sé, no importa. Es el derecho a las mujeres a elegir. Que hay métodos anticonceptivos, sí, pero no seamos hipócritas, no son 100% efectivos. No por lo menos los que no tienen vuelta atrás. Y hay mujeres que dicen, ahora no, más adelante, que todavía estoy estudiando, que, no sé, millones de cuestiones por las cuales no quiere tener ahora y quiere tener después. Y esos métodos no son 100% infalibles. Tengo amigas cuyos hijos han sido producto de un error en el método anticonceptivo, pero lo usaron. Estaban en pareja, decidieron tenerlos, todo divino, pero no fueron buscados, no fueron deseados. Me quedé con eso, porque para mí es fundamental. Entonces, no seamos hipócritas. No es cuídate o hacerte cargo, porque muchas mujeres se cuidan e igual se tienen que hacer cargo, porque además estamos victimizando a la mujer que está pasando por una situación absolutamente crítica y no nos hacemos cargo de que el tipo por ahí se fue, porque muchas veces esas mujeres están en esa situación crítica porque no están acompañadas, porque si tal vez la pareja estuviera al lado de ellos y decir, bueno, vamos, dale, vamos para adelante, no pasarían por un aborto. Esto es real y lo sabemos, las mujeres lo sabemos. Entonces, me parece que acá, como decía al principio, lo que trae el tratamiento de este proyecto de ley es la visibilidad, es poner el tema arriba de la mesa. No sé qué va a pasar hoy, pero lo que es real es que todos vamos a salir con más conocimiento y con una visibilidad de la situación real. No van a abortar más mujeres porque se despenalice o porque se siga penalizando. Van a abortar las mismas mujeres. Esto es una realidad. No seamos hipócritas como sociedad, dejemos de ser hipócritas. Hagámonos cargo de que esto pasa y démosle la mejor posibilidad de sobrevivir. Que tengan derecho todas a tener la mejor atención posible, la mejor contención psicológica, porque es cierto, no debe ser una situación, una decisión fácil de tomar. Y tal vez con esta ley, con el acompañamiento que requiere esta ley, también le dé opciones. Y tal vez algunas que habían ido con la idea de abortar decidan seguir su embarazo. Tal vez hagan adopción o tal vez tenerlos. Digo, ayudándolos, conteniéndolos, yo creo que inclusive podría hasta ser mejor. Ocultándolo abajo de la alfombra, te puedo asegurar que nunca se solucionó nada. Es real. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por... Mariela, no cambies el nombre. Yo siempre cambio el nombre, ¿no? A mí me decís Patricia. Siempre. Bueno, pero es parte de mí. Bueno, agradezco el respeto que estuvieron, el escucharse. Creo que esto es lo que nos falta, escucharnos más. Me voy a quedar con lo que dijiste de los números mentirosos. ¿Cómo se puede tener el control si no es legal de los números de la clandestinidad, no? Sí, tal cual. Por eso justamente, qué sé yo, uno tiene el ejercicio de la escucha, ¿no? Como decía Mariela, estamos acostumbrados a estar escuchando, leyendo. ¿Y de dónde salen esas cifras, por favor? Estoy pero absolutamente de acuerdo con vos. Es inviable cualquier dato, a favor y en contra. Sí. No hay. Es imposible porque son clandestinos. Sí. Totalmente.
totalmente. Números mentirosos que se juegan, ¿no? Para un lado o para el otro. Decíamos ayer, ¿en qué momento llegamos a esta instancia en que tengamos que estar divididos los argentinos a favor o en contra? Que se haya puesto el aborto en esas reuniones de amigos, en esas reuniones de familiares, decir, no se habla de política, no se habla de religión y no se habla de aborto. ¿En qué momento nos pusimos, no? Yo creo que somos un país dividido. River Boca, peronismo, radicalismo. Somos un país que fabrica grietas, que ahora lo llamamos grietas, pero las fabrica desde siempre. Bien cerquita, Históricamente. Estoy cerquita, está medio bajo. Y yo estoy arruinada la voz también. Sí. Pobre, no lo culpes, que también soy yo. La verdad es que es esa. Me parece que somos un país dividido y que cualquier excusa nos viene bien para dividirnos. Y por otro lado, me parece también a veces, más allá de que es importante el debate y eso, a veces se lleva este tema a un tema religioso o se quiere tratar desde otro lugar, desde la concepción, como decía Adriana hace un ratito, y a veces se desvirtúa el tema más importante, que no es cuándo es concepción o cuándo no es concepción. Esto pasa por llevar a la legalidad algo que se hace ilegalmente. Más allá de la opinión está en cuanto a la religión o digamos lo que piense particularmente una persona que por ahí nunca lo va a tener como opción, es llevar a debate otra cosa que es esto, blanquear una situación que se da todos los días en nuestro país y que siguen muriendo mujeres. Yo la escuchaba a Cecilia que dio un ejemplo muy cercano de una mamá que dejó a sus hijos, que falleció hace poquitos días nada más por hacerse un aborto, y quizás esto se había podido evitar yendo a un centro de salud. Quizás hubiera tenido su hijo, si hubiera tenido una concesión, un acompañamiento desde lo social, desde lo psicológico, desde lo económico, porque no sé lo que la llevó a ella a llevar adelante pero esa contención no la tuvo, ese acompañamiento no lo tuvo y llegó a pasar lo que llegó a pasar. Evitemos esto de aquí en adelante, pero tomémoslo desde ese lugar, desde blanquear una situación que se da todos los días con nuestras mujeres en nuestro país. Uno de los temas en que se trató fue que los hospitales están colapsados, en que va a haber más cantidad de gente yendo, obviamente entrando a un quirófano por esta práctica del aborto. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué plan tiene desde tu lugar como concejal con este tema de qué plan se puede tener para que los hospitales, ahora en la actualidad, sin esta ley, por un sí o por un no, dejen de estar colapsados? A ver, esto pasa a ser salud pública y con esto tienen que tomar las medidas que correspondan. Yo te podría decir, mañana hay una epidemia de algo, de alguna enfermedad o de algo, y van a estar en el mismo problema. Van a tener que hacer todo un protocolo para llevar adelante cualquier medida para incluir dentro de la salud pública y dentro de la atención a todas estas personas. Bueno, será cuestión de que armen el protocolo con equipos armados dentro de la misma gente que tienen los hospitales, porque va a haber un psicólogo, va a haber un obstetra, va a haber todas las personas que tengan que ver con la temática y habrá que darle lugar. No va a ser el primer tema que se imponga nuevamente por cualquier motivo y que haya que organizarlo. Es una decisión política y se tiene que llevar adelante. De todas maneras, también esto va a incluir en las obras sociales. O sea, que no pueden mirar para otro lado. Sí, seguro, van a formar parte de esta problemática y darle la solución, seguro. Yo creo que también esta ley estuvo muy retenido por las obras sociales y por un gran negocio. Seguro, es el negocio de algunos pocos. Pero siempre pasó, claro. Chicos, cuando, mira, a la inversa, cuando fue la fecundación in vitro, costó mucho que las obras sociales tomaran esto como parte de sus tratamientos pagos, así que como el tema de la obesidad, digamos, hubo montones de casos que siempre las obras sociales hacen lobby para que no suceda, y esto seguramente más allá de la ley, si se termina aprobando, también va a haber que reglamentarla, seguirla, fiscalizarla, lo que sucede con todas las normas, si no es letra muerta. Hablábamos de educación sexual. En la última ley de educación se incorporó el ESI, la educación sexual integral, desde creo que primer año hasta el último año de secundario. Yo lo vivo con mi hijo, claro. A vos te debe pasar lo mismo, y lo ven, y todavía no está bien instaurado. Por ahí se lo dan a profesores sociales, que pobres
hacen lo que pueden, pero tampoco tienen la herramienta. Sí, hay mucho miedo. Hay mucho miedo. Yo he hecho capacitaciones sobre educación sexual, las he hecho acá en Pinamar, con Aliera Tucha, y la verdad que es muy interesante porque lo que plantean es una educación en el amor. No solamente aprender cómo es un aparato reproductor, sino aprender afectivamente qué es la sexualidad, que eso es lo más difícil y es a lo que uno siempre le saca el cuerpo. O sea, con los chicos hay muchas cosas que no se hablan. Bueno, Tal cual. por eso es un tema que da miedo. Claro, y esto también viene de la mano de el cambio en las mujeres en general, de cómo piensan en sí mismas, en su seguridad, en su cuerpo, como es que ellas deciden qué quieren hacer, y cada vez son más, desde más chicas las jóvenes que se preocupan por esto y se cuidan y buscan información, y entonces está en la responsabilidad también de todos nosotros de que ellas tengan esa información, porque ya no tienen ese pequeño cambio cultural que nosotros venimos peleando hace tanto, ya está en muchos chicos jóvenes, en las chicas y en los chicos. Ujú. Los chicos que están ahora averiguando qué era esto, que querían incorporarse a tener más información, que ya tenían una postura muy formada, tanto por sí a la penalización, no a la penalización, pero de tener la información. Y eso suma mucho a la decisión final, porque vos ya tenés una cantidad de gente joven que viene con un chip diferente, con otra mentalidad. Y eso hay que aprovecharlo y hay que acompañarlos, porque los tiempos cambian. Es la mirada aceptación, ¿no? es distinta y es muy importante no defraudar a toda esta gente joven que quiere ser parte de este cambio en la mentalidad entre lo que sos en la mujer y el hombre, y el acompañamiento que tienen que tener en todo, en las tareas, en formar una familia, en la concepción. Y sigamos apoyando a eso, que los chicos lo tomen como algo, tanto la mujer como el hombre, como algo que tienen que decidir entre los dos y cuidarse entre los dos y ser responsables de sus decisiones y de su cuerpo independientemente del otro. La decisión es mía. Entonces eso hay que acompañarlo, y me parece que una forma de acompañarlo es esta despenalización para que tomen, ayudar a la conciencia colectiva, ¿no? Y yo creo que el primer paso está dado, que es la comunicación. O sea, esto se habla en la mesa de las familias, en todos lados, en el trabajo. Esto está buenísimo. O sea, Se está realmente hablando. se está hablando. Y sí, hay un cambio. Hablabas de las redes sociales, el estudio que hiciste desde tu lugar. Yo Sí, también lo hice. vos seguro, Horroroso. porque, ¿viste? Muy violento, Muy muy violento, violento. Ajá. Me sorprendió, y voy a decir que me sorprendió notablemente, si bien por ahí en los medios y en las marchas se vio un cierto nivel de violencia dentro de las que pedían la despenalización, en las redes sociales había más violencia del otro lado, ¿no? De los que piden no a la despenalización. Pero igual, de todos modos, muy violento, mucho ataque. Por eso hablaba de victimizar a la persona que llega, a la mujer que llega a tomar esa decisión, llamarlas asesinas. No sé, me parece que es tan agresivo. No sé qué te pasó a vos cuando vos lo analizaste, pero las diferentes versiones, ¿no? Está desde el más puro religioso, ¿no? Que entiendo, pero también creo que el bien común debe superar las subjetividades individuales. Hasta, por ejemplo, cuestiones como, he llegado a leer, esto es para que en los países emergentes haya cada vez menos gente. O sea, una cosa conspirativa bastante loca. También amigas que decían, bueno, pero hay otros temas más importantes. Siempre hay temas más importantes. Siempre. En un país siempre hay temas más importantes. Pero hay que empezar por uno. Es como cuando uno llega y la casa es un despelote. No sabe ni por dónde arrancar. Pero de algún lado tenés que arrancar. Tal vez no sea lo mejor. Tal vez no sea lo más adecuado. Pero por algún lado hay que empezar. Los juicios que abrimos, los seres humanos hacia los otros. Yo siempre digo, hay que estar en el zapato de esa mujer que decide. Hay mujeres que no pueden tener hijos, como vos hablaste. Ese es otro tema a tratar. Otro de los temas a tratar es la adopción. Han en la relegado el Argentina. tema de la adopción desde hace tantos años. Es muy relegado, y muchas de las, yo entiendo y he visto en las redes, que muchas de las que
piden la no despenalización son mujeres que han adoptado o quisieran seguir adoptando. Y es cierto que el proceso de adopción es complejo, largo y tiende a desalentar al adoptante. Pero la realidad es que esto no funciona. No funciona y hay muchísimos chicos en sistema. Bueno, vos lo que sabrán muchísimo mejor que yo, Adri. Sí. No, Hay totalmente. muchísimos chicos que están en el sistema y que la están pasando mal. Y me quedé con lo del deseo. Pero me quedé con lo del deseo. Mis dos hijos fueron deseados, planificados y concebidos desde el amor. Y yo me acuerdo cuando entré al jardín de infantes con mi primer hijo, una de las preguntas que me hizo la maestra o la directora, no me acuerdo, que te hace la entrevista, dice, ¿tu hijo fue buscado? Y yo me acuerdo que la primera vez me quedé diciendo... ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta me haces? Fuerte para el análisis. Claro, porque además imagínate sentadita, ¿no? La sillita chiquitita de jardín. Tal cual. Y Qué atrevida. Me lanzan eso. Yo dije, no, ¿sabes qué? Mi tendencia de periodista me hizo preguntarle por qué me estaba preguntando. Yo se lo respondí, Claro. pero para decirme por qué. Y Bueno, ella me dijo necesitabas que tiempo para Claro, responder. además. Y ella me contestó que no era igual para los chicos, que los chicos lo sentían desde la concepción, desde el deseo, esto mismo que vos decís al principio, Sí. ¿no? Que no era lo mismo un chico deseado que no deseado, Sí. que encaraba como la vida de manera distinta. Y bueno, vaya Es distinto, otro ¿no? tema tabú que las mujeres no quieran tener hijos. Claro. Mi hermana, que tiene 10 años menos Ajá. que yo, no quiso tener hijos nunca. Y está casada, y no quiso. Bueno, Fue su es un- decisión. pero es un tema tabú también. Hay muchas Se mujeres ve- que se se ve mal, enfrentan, ¿viste? que se ¿Cómo no enfrentan, quieren tener claro, hijos? al Aún- mandato social. O sea, Claro. es muy jodido salirse del mandato social. Desde lo personal, en el cual, por eso recuerdo las redes sociales en donde decían había que citar a alguien que haya pasado por abortos o haya estado en esa situación. Y sale esto, ¿no? De la adopción y sale esto de la gente que no puede tener hijos y de todos los tratamientos. Lo que pasa es también, Cari, que no vas a encontrar fácilmente una mujer que acepte que se ha realizado un aborto, porque da mucha vergüenza. Tal cual, porque no es fácil llegar a esa situación, ¿no? Entrar a ese Pasó el quirófano. límite. No solo vergüenza, que para muchas mujeres es una herida abierta que no cierra nunca. Cada vez que después tiene un hijo o cualquier situación que se le plantea a la vida, la retrotrae a ese momento. Es un reflejo. No es fácil superar algo así, una decisión así. Por ahí si hiciste terapia, tuviste un acompañamiento, lo tomaste de otra manera, pero la mayoría lo Es vive una como algo cicatriz, es tan una cicatriz emocional, traumático. Tal cual. Aparte de haber hecho peligrar su vida, es una herida abierta que está siempre ahí y cada cosita es como que si le pusiera sal en algún otro momento de su vida y se abre. Porque es así, nadie quiere pasar por una cosa así. Son muy pocas por decisión, por otros temas que lo hacen. La mayoría la pasa mal y es algo que Que hubiera preferido no hacer. Tal no cual. hubiera querido Es que pasar no es nunca. la mejor opción. Claro. Nunca es la mejor opción. Pero Bueno, en épocas, vos hablabas de si haríamos una encuesta, descubriríamos la cantidad de gente que tenemos nosotros alrededor que Sí. pasó por una situación similar. nos Hace- sorprenderíamos mucho. Terriblemente. Sí. Y que quizás te dicen lo hizo el otro, pero lo hizo Sí. esa persona misma. Que esto, bueno, también no es juzgable. Pero en la época, hace 30 años, 40 años, no habían estos métodos, podríamos decir, entre comillas, más sanos para detener un embarazo, como en la época de las abuelas, de las mamás, donde era o lo tenés o no lo tenés. Si tenés plata, no tenés plata, porque también pasa la crianza, la calidad de vida que le vas a dar a esa criatura y un montón de circunstancias que no vamos a poner en tela de juicio en el momento de decidir. Pero el aborto existe desde hace décadas, desde las abuelas de 100 años. Más también. Y, bueno, o más también. Es decir, que es una hipocresía, como decía Gisela Costa en el día de ayer, no hablar de aborto. Totalmente. O no reconocer que existe el aborto y esta clandestinidad, como en un momento dijo este sobre que se pasa en las clínicas clandestinas, que lo mencionó Marcela Burrich, de un policía, de la coima.
de ese policía, ¿no? Que viene a buscar. Pues esa es otra realidad, aparte del peligro, de la salud de la mujer, de tener que pasar por todo esto, hay un negocio atrás de todo esto. Hablemos de las clínicas, hablemos de la curandela de la esquina, de la otra que le va trayendo a todas las chicas del vecindario o a la señora, y ese es el negocio curandera. de ella. Trajiste la curandera. Pero, también. o sea, era así, antes era la matrona, la misma que por ahí atendía los partos en su casa, era la que hacía los abortos, o la curandera que con los yuchos o lo que sea, lo hacía. Y es así. Yo te diría que por ahí hasta era peor, Era peor, y no podemos atrasar ahora 100 años con esta temática. No podemos seguir atrasando, no podemos seguir desenvolviendo nuestra sociedad concretamente, como lo hacíamos hace 100 ya años sabemos atrás. que eso fracasó. Claro, ahí está. Eso ya Esa es la, tal cual. Esa es la realidad. Ya fracasó. Sí, ya fracasó. Necesitamos un cambio. Y ese cambio viene. ¿Qué pensás de los diputados que a 2 meses y medio de este debate, de esta exposición, todavía no tienen claro cómo votar? Los indecisos o los que no piensan ir y dar su voto cuando son elegidos por el pueblo y están ahí para dar un sí o para dar un no. A mí me parece que hay que tomar postura. Yo entiendo a veces a los que digan no por una cuestión religiosa, personal, así como te digo que las mujeres deciden por tenés motivos para sí o no, los diputados o las diputadas pueden pasar por lo mismo. Puede ser por una concepción de lo que es para ellos esta temática, de decir, bueno, yo no acompaño la despenalización del aborto desde el lado de mi creencia, de lo que yo siento. Ahora, no ir, no comprometerse, o hacerlo porque me lo mandan, sin tener en cuenta la realidad o escuchar todas las voces que te están diciendo por sí o por no, hacerlo desde un lugar de nada más que porque me dijeron que tengo que votar que no, eso sería terrible, por mandato, digamos así, ¿no? Yo creo que si para algo servía todo esto es para escuchar, abrir cabezas, poner después en la balanza antes de que tomes vos tu decisión, todo lo que te estaban diciendo, toda la información que tenías, para eso. Sería terrible que no fuera así, porque sería una burla para todos los que desarrollaron su visión de este tema durante tanto tiempo, sobre la manifestación de tanta gente que dijo por sí o no lo que pensaba. O sea, todo este debate que se abrió sería tirarlo a la basura si no se toma con la responsabilidad que hay que hacerlo. Salga lo que salga, pero cada uno con su voto tiene que ser responsable de este tema. Las manifestaciones, hablaste de religión, esta religión que sale a la calle a cortar calles, a hacer caravanas, una religión cambiada también en esta época, porque la religión supuestamente entra de la oración, de la comunión con Dios, y esta cadena de oración y tener fe en Dios, en su voluntad. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, es muy difícil. Hoy me estaba mandando fotos una amiga que está allá y me mostraba, ¿no? La plaza de un lado rosa, del otro lado verde. Las manifestaciones. Mira, en cuanto al tema religioso, yo creo, entiendo que aquel que cree firmemente que esto está mal, se manifieste. De todos modos, no coincide, creo que son las mismas personas que están en contra, si la religión es la misma, de la anticoncepción. Porque no se puede estar de un lado y del otro. Digo, son las personas que creen que es un bebé siempre, que el sexo es solamente para procrear. Hoy hablábamos de no atrasar. Yo creo que algunas religiones siguen atrasando. Y hoy salen a la calle como una manera de no atrasar, pero atrasan en las ideas. Y las veo violentas, que tampoco coinciden con la ideología religiosa. Vos hablabas de que viene de la oración, de esperar y tener fe. Yo creo que se han olvidado un poco de la fe, que están activando desde otro lugar, pero no confían, no tienen fe en que esto en realidad va a ser para mejor. Veo los botones, ¿no? Sabemos 2 vidas. No sé qué 2 vidas vamos a salvar, porque seguimos penalizando y dejando la clandestinidad para abortar la misma cantidad de mujeres. No se van a salvar 2 vidas, se van a matar 2 vidas.
Entonces, me parece que en esta cuestión religiosa se mezclan cosas y en realidad ni siquiera están analizando que no coinciden entre ellos mismos. Realmente no lo entiendo. Bien, pues es que yo tuve una educación religiosa, yo fui a un colegio católico desde el primer grado hasta el primer año. Hice mi primera comunión, tengo una educación religiosa. O sea que sé de qué estoy hablando y no lo puedo entender. Es como si dieran manotazos de ahogado. Eso es lo que siento. ¿Viste? Cuando vos das manotazos, en realidad te das cuenta que si lo armaras sincronizadamente estarías nadando y saldrías del pozo. Bueno, es lo mismo. Son manotazos tirados así porque en realidad no saben cómo responder, porque en realidad atrasan. Y se interponen mucho Sí, en esta ley, ¿no? Se interponen en lo que esto significa, la despenalización, significa un tema, una problemática de la salud y que el Estado se tiene que hacer cargo. También tenemos la otra postura, no sé qué pensás, Adriana, con respecto a las tomas de los colegios. No estoy de acuerdo, no, desde ya no. No me gustan los fanatismos, a mí me parece que hay que ser reflexivo, que si de algo nos sirve ser reflexivo es justamente para ser cautelosos, para poder elegir qué vamos a hacer con todo esto, porque si sale que hay una legalización, bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? Trabajar. Claro, pensemos en positivo. Y pensemos todo lo que hay que trabajar luego, porque Sí, esto es no muy termina grande. acá, ¿eh? No, esto empieza. Esto empieza. Ujú. Sí. Eso lo comparto. Y es que es así, realmente. Y convengamos que las manifestaciones a favor y en contra no han sido de las más... de las mejores que hemos tenido, si se quiere. ¿Te representó alguna como mujer? Ninguna de las dos posturas. Pues es que no, que eso fue lo que me pasó. Yo lo dije al comenzar, yo estoy a favor de la despenalización. Y a mí la marcha de la despenalización no me representó. No me representó. Tampoco el otro, pero no solo por la postura, porque también la creo violenta y yo creía, desde las creencias en las que fui criada, que iba a ser menos violenta. Y hoy comentaba que inclusive las redes sociales son las más violentas. Y es inconcebible porque realmente es lo opuesto a nivel de creencias. Ninguna de las dos marchas me representó, ninguna de las dos maneras de manifestarse en las redes sociales, en los comentarios, ninguna me representó. Estamos hablando de libertad de cuerpo, la libertad que tiene un ser humano para decidir sobre su cuerpo. ¿Qué es lo que nos está pasando en un país democrático, Gabriela? Sí, de la boca para afuera a veces va la democracia. En el momento por ahí de hacer estos debates donde tenemos que priorizar por ahí las libertades individuales, darles el marco para que todos estemos dentro de la democracia y podamos trabajar dentro de la legalidad, y se ponen esos escollos, es cuando decís, ¿y la democracia? ¿Cómo puedo ejercer yo mis derechos si no tengo una ley en cual los pueda enmarcar? Me obligan a estar siempre fuera de la legalidad. Avanzamos en muchas cosas, pero en otras no podemos avanzar. Es duro, es todo un trabajo que hay que hacer, y se seguirá insistiendo hasta que se ayornen las cosas y se vean. Se avanzó bastante en otros temas. Bueno, seguiremos luchando para que se avance en esto y en estos derechos individuales que tendrían que estar a la orden del día para todos, ¿no? En una exposición dijeron, tenemos que parir las mujeres esta ley. Y es un poco así, porque es más, viene un embarazo largo, porque largo. ¿cuántos años nos está llevando abrir un poquito las cabezas y ver esta realidad? Y un poco volviendo al tema de las marchas, nosotros hacemos de la Mesa de la Mujer por ahí alguna marcha con Ni Una Menos y eso, y a veces yo que, digamos, como cabecera esta vez de la marcha de este último año, le pedía por favor a las que veníamos todas juntas caminando, digo, que el canto, lo que sea, no agravie y no pase eso, porque vos desvirtuás
el tema de fondo. Cuando vos en lo que decís o en lo que querés expresar insultás, te vas contra otro desde el insulto o la predisposición de lo que estás cantando diciendo, desvirtuás el fin de lo que estás proponiendo. Y ahí es lo que pasó un poco en estas marchas, donde se vio la violencia y diciendo vos sos o lo que haces, y ahí es donde se desvirtuó. O sea, no estás defendiendo el tema en sí que vas con la bandera con la que vas, claro, por decir o cantar o hacer cosas. Y ahí es donde se fallan estas marchas, tanto por la despenalización o por la no despenalización. Claro, despenalización. Y Y ahí es donde creo que mucha gente no se vio representada por ninguna de las dos, más a estar en favor de una postura o de la otra. Eso es así general. Quizás vos en el diván, podemos decir, o en tu consultorio, una mujer fue que había abortado. ¿Qué secuelas le quedó si tuviste esa experiencia? Sí, en realidad, mira, yo un poco me centraba en lo que decía Mariela de la pregunta que le hizo la docente. Recordaba también cuando quedé embarazada, y es una situación choqueante quedar embarazada. O sea, más allá de que sea esperado o no esperado, es una situación muy choqueante, fuerte, o sea, te lleva un tiempo y después es como que empezás a reaccionar. Bueno, el momento de parir. Claro. Yo me morí de miedo. Digo, Sí, ¿para qué sí, me decís sí, esto? Sí. Claro. Y esto tiene que salir por algún lado. Y bueno, Ya está adentro, tiene que salir. bueno, es una situación muy subjetiva, muy terrible. Pero bueno, de todas maneras, una situación traumática tiene un proceso y un tiempo de elaboración, por eso lo tomaba, ¿no?, como referencia. En cualquier circunstancia vas a tener la situación traumática y después vas a tener la situación postraumática. Secuelas, te van a quedar secuelas, sí, este reflejo que decía acá Gabriela, que es como un reflejo que vos decís, hoy mi hijo tendría tanto, ponele, o viste, estaríamos en otra situación, no sé, pero eso te va a quedar. Pero bueno, ya te digo, es un proceso. Seguramente vas a tener elementos. Uno lo que le brinda siempre al paciente son herramientas como para poder sortear ciertas dificultades, y bueno, y ahí vamos, y la contención de la familia y el generar otros nuevos proyectos, no queda ahí. Quedarán secuelas, sí, pero se van alivianando con el tiempo. Y es así, el reflejo, me quedo con esto del reflejo. Es que inconsciente o conscientemente el ser humano tiene todo contado con números, tal fecha, ¿no? Sí, Todo es una cuenta sí. en esto. Bueno, ¿hoy se va a decidir o no? ¿Cómo es? Porque hoy en realidad pasa la ley. Hoy pasa. Hoy si pasa, se aprueba, va al Senado. Así Claro. que tendremos un tiempo más para que el Senado ponga una fecha de tratamiento, se dará otro debate, será extenso o no, no lo sabremos porque acá ya son los que representan a las provincias, así que tendrán que venir a hacer cada uno en su provincia, a abrir este debate y traer, digamos, la vista de lo que cada uno desde su lugar palpó con la gente, si le interesa realmente trabajar esto a fondo, saber la realidad de todos y la opinión de todos como para volcarlo después en el Senado. Para mí eso tendría que ser el camino del Senado. Si esto pasa, vamos a ver si lo hacen responsablemente. Escuché al gobernador de Tucumán, fue amenazado por según lo que pensaba. ¿Qué escuchaste, María? No, escuché un poco lo mismo que vos. Escuché que había sido amenazado, pero no escuché mucho más. Como estuve enferma, tampoco estuve muy atenta en los últimos días. Pero sí, escuché eso. Hubieron amenazas de ambos lados. Vos hoy hablabas de que a tan pocas horas, ¿no?, de la decisión había muchos indecisos. Yo no creo que sean indecisos. Yo creo realmente que la gente tiene miedo de tomar postura. Y no sé si les pasó a ustedes, pero yo que estaba mirando las redes sociales y había amigos de un lado y del otro, digo, bueno, cuando me vean tomar postura, la que se me viene, ¿no? Por eso agradezco esta exposición de todas. Es verdad, no, es verdad. A mí me pasó
De hecho, ahora estoy hablando, normalmente no hablo. Me pasa lo mismo, no somos personas por ahí. Porque yo le tengo mucho miedo al prejuicio y, viste, eso te trae siempre alguna consecuencia. Tal cual. En mi caso, vos sabés que yo trabajo un poco desde atrás, entonces no tengo la exposición de un periodista que está frente al micrófono todo el tiempo y entonces la gente no conoce mi postura. Y yo decía, bueno, a la vez se me viene. Y creo que en el caso de los diputados, que encima recuentan votos, deben estar midiendo la respuesta. Yo creo que la palabra es especulación. Sí, por eso hablo de medir la respuesta. Hasta lo último. Eso debe ser sancionado, no lo comparto. Exactamente, no tendría que ser así. Y calculo que sí, que un Es poco es lamentable, pero muchos deben jugar políticamente con esto y es lo lamentable y es lo que hace que esto no se pueda dirimir desde la legalidad o no, sino que lo hacen pasar por otro lado. Bueno, y este gobernador de Tucumán, que era lo que le quería comentar, tal vez su postura estaba por la despenalización de la ley, pero la mayoría de su pueblo, delante de un testeo, que no sé cómo lo hizo la encuesta, decía que su pueblo de Tucumán no quería que salga la despenalización. ¿Cómo se gobierna desde el lado político? ¿Desde lo personal o desde a quién representás, Gabriela? Bueno, por eso decía yo que por ahí los senadores ahora cuando tomen este trabajo de tratar la ley en caso de que pase a senadores, aparte de volver a abrir el debate y escuchar todas las posturas, tienen que, digamos, hacer también llegarse a sus provincias y ver la realidad, porque, a ver, cuando hablas del lado político, nosotros representamos al pueblo. Yo puedo tener mi postura, pero realmente si yo hago un trabajo serio donde me acerco a mi comunidad y hay una realidad, la tengo que plasmar como representante del pueblo. Por ahí puedo decir, yo lo haría de otra manera, sí, pero hay una realidad, vos representás al pueblo. La mayoría, hablábamos de democracia antes, y la mayoría tiene que primar en la decisión. Entonces, bueno, por ahí, pero bueno, este señor, gobernador de Tucumán habló de su pueblo, él gobierna toda la provincia. Pero no se puede arrogar todo el pueblo. No, por eso. En su postura. Claro. No, aparte, si somos justos, estamos hablando de que el tema de la despenalización tiene que ver con un bien mayor, más allá de las subjetividades individuales. Tenemos que abrir el debate. Es esto. Tenés que llevar. Su pueblo no lo rechaza, está bien, pero yo gobierno toda la provincia. Entonces, si me lo tomo en forma seria y después le voy a dar mi decisión a los que me representan, los senadores que tienen que llevar la decisión de la provincia, me parece que tiene que abrir el juego a toda la provincia y tomarlo con la seriedad que el tema merece, que las mujeres merecen. Tal cual, que las mujeres merecen. Esto que es para las mujeres y que obviamente acompañan a los hombres, porque hay en muchos casos en donde el acompañamiento a hacerse un aborto es en pareja. Otros no, otros van solas, pero hay muchos que es en pareja y hay que tener en cuenta también al hombre en esto, más allá que el cuerpo es de la mujer, ¿no? Sí, muchas veces, por eso lo decía, ¿no? Dentro de las parejas, esta situación límite hace que o se separan o siguen juntos o es una postergación del proyecto de tener hijos. Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque es una situación absolutamente límite dentro de una pareja. ¿Seguimos o no seguimos con el embarazo? ¿Seguimos o no seguimos con la pareja? Es determinante. Sí, claro, sí, es muy determinante. Demos vueltas por un lado o para el otro, llegamos siempre a la conclusión en la libertad de la decisión de cada ser humano, el libre albedrío de cada ser humano que tiene. Después, otro de los temas que me gustaría, Mariela, que vos explicaras, que estoy segura que a través de las redes sociales, esta amenaza de si sale a favor o si sale en contra, esta amenaza de vamos a parar el país, vamos a hacer manifestaciones, a cortar. ¿La escuchaste? Sí, escuché, me parece, bueno, hablábamos de lo violentas que habían sido las manifestaciones en este tema. Entiendo que es un tema muy difícil y muy, muy complejo para un montón de gente. En sí es un tema muy complejo, pero
yo no puedo creer que caigamos en la amenaza, que los diputados tengan que estar evaluando no qué es lo que piensan y qué es lo que qué decisión tomarían, sino, a ver, si tomo esta decisión, me paran el país, ¿qué hago? ¿No? Pero me parece que coincide perfectamente con el tipo de marchas que se han dado. Me parece que lamentablemente hemos entrado en un circuito violento. Siempre cuando se baten temas conflictivos, hoy Gaby hacía mencionado el divorcio y el matrimonio igualitario, los dos trajeron conflictos. Yo me acuerdo perfectamente con el divorcio de la chica, pero me acuerdo, y con el matrimonio igualitario no hace tantos años. Y me parece que siempre trae conflictos, pero me parece que este ha sido como el más violento. ¿Qué me parece de la amenaza? Me parece terrible. Me parece terrible que el país se vea envuelto en una anarquía semejante en que todos en las redes podemos decir lo que se nos cante y no haya ningún filtro, porque hay amenazas fuertes en las redes sociales. Es increíble, pero es real. Es muy terrible, es muy terrible. Además, cómo destruyen, ¿no? Lo que hablábamos al principio, rompen esto relaciones, de rompen juzgar a las mujeres de la manera que se juzgaron. Digo, a eso voy. Y repito, en ese contexto, una niña, ¿no?, que queda embarazada, ¿cómo puede recurrir a su madre, a su tío, a su prima? No, porque ya sabe que va a ser juzgada, castigada, estigmatizada. Entonces, esto nos da la razón de que hay que despenalizar el aborto, porque el marco social es tan violento que no les queda otra. Entonces, con más razón tenemos que trabajar en la despenalización. Si la respuesta social es esta, bueno, entonces está claro que tenemos que trabajar para que la salud pública, para que la ley las ampare. Así de simples. En el supuesto caso que llegue la despenalización del aborto, ¿cuál es el día después? Desde tu lugar, ¿no? Desde tu va a haber que trabajar muchísimo cuando se reglamente, en que sea todo muy claro, que los hospitales y los centros de contenciones tengan un protocolo para seguir, porque esto recursos ni hablar, pero esto tiene que ser dentro de un marco de que la mujer vaya y tenga la contención, por lo que en un momento dijo Mariela, por ahí llega una ahí cuando le dan las herramientas decide no hacerlo, pero si decide hacerlo y se da dentro de un marco de una carencia absoluta desde económico, desde principios, desde cultural, lo que sea, que tenga el acompañamiento y la contención, decir, mira, de aquí en más vos tenés, lo dije antes, lo repito, todos estos métodos anticonceptivos, ya tenés 6 hijos y vos no querés tener más, bien, hacemos esto y te ligamos las trompas y vos salís de acá tenés que tomar la decisión vos siempre, pero tenemos las herramientas y los medios para cambiar esta realidad que la tenés. Si eso no se hace junto con la ley, es como que la ley, digamos, va a ser incompleta. Tiene que hacer hay toda una estructura que hay que montar con esto, pero eso va a tener que pasar parte de la reglamentación de esta ley. Un acompañamiento, vos decís cambiar protocolos, cambiar, por supuesto, no ahorrar en concientizar. Hay algo que, además de toda esta educación sexual que se da en el colegio, todo es complementario, esto no es algo que independientemente de otro. Lo que decíamos de la ley anterior, esta en que en casos de violación o de muerte de la madre, esto, lo que se da, no en todos los casos, pero hay una realidad que a veces llegan y no le hacen, digamos, no cumplen con la ley y esperan dictámenes de un juez y esperan que la causa siga para que alguien lo respalde la decisión, y pasa el tiempo y las mujeres se pasan de fecha y terminan con el embarazo porque no lo pudieron interrumpir antes. Entonces hay que ser por ahí con esos protocolos más concisos, más seguros de lo que tienen que hacer los médicos para que se pueda llevar adelante, porque si no tenemos la ley y es
como siempre se dice, letra muerta, que a la hora de la aplicación yo lo tomo de una forma, vos lo tomás de otra, vos lo tomás de otra, y terminamos en una ensalada terrible que te termina haciendo las cosas mal. No, por eso la reglamentación tiene que ser clara y los protocolos a seguir de acompañamiento, todo lo que sea, a dónde se tiene que derivar, cómo se tiene que manejar el tema de la anticoncepción para después, y todo eso tiene que estar claro en esa reglamentación. Esto tiene que ir acompañado de todo un trabajo. La ley sola no va a solucionar nada. Sí, ingresarla dentro de la legalidad, pero hay otra parte social donde se tiene que seguir con la educación, con el acompañamiento. Hay mucho para trabajar. Pero bueno, este sería un puntapié inicial importantísimo. ¿Cómo se acompaña desde el lado del comunicador, del periodismo? ¿Cómo la vamos a acompañar? Mirá, va a ser complicado, por esto que hablábamos, ¿no? De las amenazas, de la violencia que se ha dado en el marco de uno y otro lado. Pero creo que la mejor manera de acompañar es difundiendo. En nuestro caso, nosotros tenemos esta ventana maravillosa que nos da la oportunidad de que mucha gente nos reciba. No es un 1 a 1, es un 1 a miles. Y tenemos que difundir. Si hay un protocolo, lo tienen que conocer, porque nos pasa con todo. Me muerde un perro y yo tengo que ir al hospital, y el hospital me tiene que decir qué tengo que hacer, y no lo hacen. Y no este hospital, chicos, pasa en todo el país. Entonces, estos protocolos no solo los tiene que conocer el médico y el hospital, los tiene que conocer la mujer, para exigirlos. Y eso es, me parece, la tarea fundamental de los comunicadores, que no solo lo sepa a nivel institución, el hospital, la clínica, el médico, la enfermera, el que te recibe, no, también la mujer que lo va a ir a pedir tiene que saber cuáles son sus derechos, saber que si se aprueba esta ley, en 5 días tiene que tener una respuesta, porque esto que comentaba Gabriela, es cierto, la ley para los casos límites que yo hablaba hoy de socialmente convenidos, una violación, un abuso, existen. La ley existe, ampara ese tipo de abortos. Sin embargo, el 90% no suceden, porque los meten en una enredadera legal que terminan llegando a término. Es más fácil cortar camino por la ilegalidad. Por la ilegalidad. Siendo que en sus casos tienen la legalidad de su lado. Sí. Y esta ley, al menos el texto consensuado que se va a subir, habla de tiempos. Y esto es fundamental. Pero lo tiene que saber la persona, la mujer que va a pedir ese tratamiento, para saber que no la pueden pasear, que tiene que exigir determinados protocolos. Y eso, para mí, es una tarea fundamental de los comunicadores, que todos los ciudadanos conozcan sus derechos. Porque después te dicen, vos no puedes alegar desconocimiento de la ley. No, eso es cierto. Pero la realidad es que los ciudadanos de a pie no sabemos todas las leyes. Los comunicadores nos tenemos que encargar que cuando son este tipo de leyes, los ciudadanos todos tengan conocimiento. Y eso es algo que venís haciendo vos con respecto a las ordenanzas, que lo haces también. Y bueno, y la función, ¿no?, de los colegas de poder copiar cuando compartir, no es copiar, sino compartir lo que otro colega sube, y así que se empieza a viralizar, ¿no? Es la tarea que tenemos que trabajar en equipo con respecto a la comunicación y al mensaje Totalmente. que le queremos dar, porque aunque parezca mentira, los medios de comunicación influimos muchísimo en las decisiones de la Yo creo que sí. Muchísimo, y cuando hoy hablábamos, Gaby, de la responsabilidad de los diputados y de los senadores al votar. La nuestra también es una responsabilidad y es importante. Tenemos que ser responsables a la hora de comunicar. Y uno puede expresar su opinión, pero también tiene que aclarar que es su opinión. Digo, no hagamos verdad santa, ¿no?, de nuestras opiniones. Es nuestra opinión y la podemos plantear, por supuesto, pero también tenemos que dar la información y no torcerla para el lado que nos va conveniendo. Bueno, esperemos que se abran más espacios y Eso que de eso trabajemos. Adriana, vos trabajaste en un montón de temáticas que yo digo que como la drogadicción, como mujer, la violencia de género. Esto es un poco violento, esto es una adicción, la clandestinidad, ¿no? Sí, o sea que en cada situación de las que vos mencionás siempre hay una parte clandestina en donde cuesta muchísimo. Lo vemos en adicciones, por ejemplo. Siempre se maneja
cifras, y vos decís, es la punta del iceberg, porque lo demás subyace, lo demás siempre está por debajo. La violencia es lo mismo, o sea, ¿qué vas a ver? Las denuncias. Todo lo demás no lo ves. Está de puertas para adentro, está también subyace. Entonces es complicado para elaborar las famosas políticas públicas que uno debería manejar como sociedad. Porque si vos no tenés datos fehacientes, no podés tener políticas públicas efectivas. Esto de los datos me quedó, realmente sí, me parece algo vuelta, ¿no? Totalmente. Pero es muy cierto, pero total, es absolutamente sí, racional. Sí. Si es clandestino, ¿cómo podemos tener datos ciertos? Es mentira. No hay que dudarlo, digamos. Por eso cuando tiran datos, no, porque son 4 no, y después se van repitiendo como loro, porque si ¿de dónde salieron? Nadie se hace esa pregunta. Nadie se va a hacer cargo. Bueno, y este tema es parte de la violencia de género también. Claro. Tal cual. Todo se relaciona. Está dentro de la mentalidad, de la cultura machista que, digamos, nos atravesó, sobre todo las que somos más grandes. Creo que de las que estamos acá yo soy la mayor. Para las generaciones más chicas es como que lo ven ya de otro lugar y con otra perspectiva, pero las que somos más grandes sabemos que esto es cultural y es de un... pasa por eso que te enseñó la abuela o la tía lo que estaba bien. Hablamos de esto no se habla, esto no se dice. Por suerte eso se está revirtiendo. Y aparte de las mujeres de tomar digamos los derechos sobre su cuerpo y todo, empecemos a que los hombres ya lo están haciendo, pero que cada vez se comprometan más en esto de respetar los derechos y las decisiones de las mujeres. Inculquémonos, mira, cuando se entregaron en el Día de la Mujer este año, en el Consejo, le entregamos una mención a Beba Covelo. Y una de las cosas que dijo Beba, que un poquito de culpa tenemos las mujeres de cómo criamos a nuestros hijos varones. Inculquémonos desde chiquito de esa igualdad donde los dos tenemos que hacer las cosas de las casas, los dos tenemos que trabajar, los dos tenemos proyectos, los dos, la nena y el nene tienen los mismos derechos y obligaciones. Respetemos esos derechos y obligaciones, pero esto se mama desde las casas, desde chiquitos, y hagamos esa cultura desde chiquitos hacerlo. Hay muchos chicos que ya lo tienen en el chip nuevo, pero otros que no. Así que esa pequeña responsabilidad nos cabe un poquito a las mamás de hacer ese cambio. Y bueno, sacar esa violencia que viven tantas mujeres por esa mentalidad que están arraigadas en los hombres y mujeres, porque no es solo los hombres que piensan así, muchas mujeres que lo tienen ese chip antiguo en la cabeza, donde lo que estaba bien y lo que estaba mal correspondía toda responsabilidad a las mujeres. Bueno, cambiemos eso, sigamos luchando para cambiar esa mentalidad. Mucho trabajo, como dijimos al principio, esto recién comienza. Adriana, vamos a ir cerrando. Quería que vos le mandes un mensaje a todas aquellas mujeres que quieren, ya sabemos tu postura, sí. Estás a favor de la despenalización y que quieren ser libres con su cuerpo. Sí, estoy claramente a favor de la despenalización, de la legalización del aborto. Considero que el aborto no es la mejor opción, es decir, que no es que estoy a favor del aborto. Eso también me parece importante a veces aclararlo, ¿no? Porque también es un tema para debatir internamente, ¿no? Si lo va a hacer o no lo va a hacer. Bueno, nada, o sea, yo creo que uno tiene que abrirse, poder hablar, poder plantear dudas. A mí me toca criar a 2 chicos, una nena y un nene, chicos, tienen 10 y 12, pero hacen preguntas y hacen preguntas y hay que animarse y responder, porque siempre estás dándoles herramientas, es lo que vos decías recién, ¿no? Y bueno, y cuando tenés esta responsabilidad, como me toca a mí o como les toca a cualquiera de ustedes, de estar con otras personas, generar esa posibilidad de dar herramientas para discernir, para elegir, para saberse, ¿no? Para poder elegir con total, digamos, libertad.
y mientras más opciones tengamos en la vida, menos neuróticos vamos a ser. Así que abramos siempre las posibilidades. Muchas gracias, Adri. Gaby. No, siempre a favor de la vida, siempre a favor de que todos tengamos la libertad de decidir sobre nosotros mismos. Nos podemos equivocar, nadie tiene la verdad absoluta, pero nos haremos cargo de nuestras equivocaciones, nos haremos a cargo de nuestras decisiones. Pero bueno, sí, creo firmemente en que la despenalización del aborto se tiene que dar. Y bueno, seguiremos trabajando para que todas las mujeres y los hombres trabajen en este tema, que es entender que las cosas cambiaron, que tenemos los mismos derechos, las mismas responsabilidades y bueno, trabajar mucho para que la información llegue, que todos tengamos las mismas herramientas y la igualdad de derechos. Muchas gracias, Gaby. Mariela. Cari, yo, bueno, ya planteado, estoy a favor de la despenalización. Es cierto, hay que aclarar, yo tampoco estoy a favor del aborto en sí mismo, creo que debe ser una situación crítica y difícil. Pero más allá de eso, lo que pido es un poco de calma, ¿no? Un poco de tranquilidad. Todos podemos debatir, podemos opinar distinto, pero debemos aflojar como sociedad en la violencia. Me parece que cada tema conflictivo va subiendo un poquito la presión y no nos hace bien como sociedad. No importa el tema que se trate, no nos hace bien la violencia. Y yo pido que se respete al otro, nada más que eso, respeto por el otro. Podemos pensar distinto y es válido y está bien. Somos seres humanos, somos distintos y es bueno, está bueno debatir, pero siempre con un marco de respeto. Yo creo que lo que más me ha sorprendido de este tema es eso, ¿no? La violencia con que se ha manejado de uno y de otro lado. Así que sí, a favor de la vida, contra de la violencia. Gracias, Mariela. Bueno, en estos 3 días yo no di mi opinión por respeto a todos mis invitados, que agradezco muchísimo que hayan aceptado, que se hayan expuesto, porque sabemos el rol que cumplen en esta sociedad. Voy a hablar, doy gracias primero por todo esto y me parece fantástico que podamos hablar y debatir del aborto. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, desde mi lugar, desde mi propia experiencia, y voy a hablar como Karina Villa. Yo defendí la vida y defiendo según mis creencias. Para mí hay una vida adentro de un vientre desde el momento en que se sabe que ya empieza a latir. Tuve 3 abortos espontáneos en los cuales yo hablaba del deseo, el deseo de querer ser mamá, de no poder. Pasé por quirófanos 3 veces en donde me sacaron a mi bebé. Esto de contar las fechas también me trajo al recuerdo. Después tuve otros tantos abortos espontáneos en un inodoro, en donde también junté como si fuese, porque la verdad, por eso creo que tiene vida, porque era como hígado, algo arenoso, pero para saber lo que la ciencia decía, mis causas de pérdida, había que tomar esa decisión y tenerlo. Yo no puedo condenar a las mujeres que no sean libres por mi historia de vida. Yo defiendo a la vida y creo en mis creencias que esa vida está en mí. No pude tener hijos, no puedo condenarlas. Por eso estoy a favor de la despenalización del aborto, porque yo expuse mi cuerpo libremente. Decidí qué hacer con mi cuerpo libremente. Y eso es lo que quiero para todas las mujeres, para aquellas mujeres que me están escuchando. Yo quiero que vos decidas, no voy a juzgarte por lo que vos decidas, porque no sé tu historia. Mi historia fue esta y hoy la conoces, pero yo no sé la historia de las mujeres. Quiero un Estado que no trance con lo clandestino. No quiero que se le pase un sobre a la policía por respetar ese hospital clandestino donde las mujeres están expuestas como una quinela clandestina.
su vida como una quinela con el sobre que está pasando. Quiero un Estado que sepa la realidad de los números y de las estadísticas, y a raíz de lo real, de la ley que nos protege, sepa cómo accionar una concientización masiva de que no hay que abortar. Yo quiero que nadie aborte, pero quiero que cada uno sea libre. Quiero vivir en democracia, quiero tener la libertad, tanto sea desde el Estado como de las mujeres y cualquier ser humano que sea libre a decidir qué hacer con su vida. Esa es mi postura y el por qué yo aporto desde lo personal a la vida, que cada uno tenga que vivir su vida a su manera, como más quiera. Muchísimas gracias y espero que salga la despenalización del aborto. Gracias. Gracias a vos por el espacio y por esta charla tan amena. Suma muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, así terminamos el programa y le pedí a Marcos Cajal. Marcos, gracias por acompañarnos. Sé que estuviste ahí con las cámaras, los controles. El director técnico de Mix Magazine se hizo presente en estos 3 días, así que muchas gracias, compañero. Y te pedí un tema para cerrar este programa, para cerrar este ciclo de 3 días, que es un tema muy viejo, pero muy actual, a mi manera.